La definición de sonido, ¿no? Entonces, en física, en cualquier fenómeno, es cualquier fenómeno que involucre la propagación de ondas mecánicas, sean audibles o no, generalmente a través de un fluido, ¿sí? O otro medio elástico que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo, ¿sí? Entonces yo ahí iba como descomponiendo el cuento, como porque de alguna manera mi viaje personal es como entender el sonido, ¿sí? Como bueno, ¿qué hay detrás de todas esas cosas que uno siente cuando se para enfrente de un sound system y no sé, y viaja y hace un montón de cosas, ¿sí? Para mí esta definición como que le faltaba, ahí la tiene implícita porque él dice como sean audibles o no, ¿sí? Pero le faltaba como el factor humano, ¿sí? Entonces yo armaba como una triada que era como la que quería compartirles, ¿sí? Que es cómo esto termina siendo como una cosa entre unos fenómenos físicos que van, digamos, más asociados como a temas de dinámica de ondas y física, ¿sí? Como de partículas, y asociadas sobre todo al espacio, ¿no? Entonces ahí yo comenzaba a ver como, claro, lo que nosotros hacemos va a estar en un espacio que va a tener unas características X o Y, entonces Armando, por ejemplo, viendo cómo masterizaban todos estos duros del dance floor, y ellos masterizaban muy enfocados al dance floor, ¿sí? Y eso era lo que les importaba, ¿sí? Sonar bien en un sound system que iba a tener respuesta de frecuencias desde los 30 Hz, y los manes estaban conscientes de eso, ¿sí? No les importaba tanto si iTunes o no iTunes, ¿sí? Eso ya después el ingeniero de máster se encargaba de coger y cuadrarlo, ¿sí? Entonces, bueno, pero es como esa conciencia de que uno también produce y hace música que va a estar en un espacio, y eso tiene unas características. Ahorita yo trataré como de profundizar un poco, ¿sí? Tiene un tema como hacia lo musical, que va como hacia todo lo que va implícito a la creación, un instrumento, ¿sí? Sí, como el resonador, lo que crea el sonido, ¿cierto? Que tiene un montón también de teoría y un montón de cosas para irse metiendo. Y tiene el factor humano, ¿sí? Que es el factor de la percepción, ¿sí? Entonces es como esa conciencia de nosotros hacemos música para personas, y esas personas tienen todo un contexto cultural o un contexto, sí, musical, ¿sí? Entonces si uno hace un track para no sé, ¿qué pasa por ejemplo en la producción hoy en día? El drum and bass cada vez es más bass, ¿sí? Y la gente se va acostumbrando al bass, entonces los productores van empujando el bajo cada vez más, y si una persona que no ha tenido el viaje de drum and bassero escucha eso, va a decir de una, uy, eso está recontra mega pasado de bajo, ¿sí? Sí, porque si tiene como una perspectiva rockera, pues le va a sonar raro. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos que yo decía, como en mi viaje de producción, decía, ok, bueno, si yo quiero sonar así, y quiero sonar es así, pero quiero sonar así para esa gente, ¿sí? Y ese factor humano como que creo que determina también un montón como de toda esta teoría del sonido, ¿no? Es decir, uno tiene como, entonces esos tres fenómenos, que es el físico, el musical y el humano, como en continuo, sí, en continua interacción, ¿sí? Entonces después me encontraba como con este concepto, es esta imagen, ¿sí? que me parecía bien interesante como para abordar todo el tema de teoría del sonido, porque cuando encontraba los cuentos de teoría del sonido había como dos enfoques, uno re-matemático, ¿sí? Que era física, entonces yo decía, bueno, de pronto para mí como ingeniero qué chévere meterse, pero los que no son ingenieros, yo decía, bueno, esto no se lo van a patear, pero en últimas ese enfoque quedaba como truncado a la práctica, ¿cierto? Era como demasiado físico. Otro enfoque, como más desde el ingeniero de mezcla, ¿sí? Que todo el tiempo la constante era como que pensaba en, esto tiene que sonar en un espacio, esto tiene que sonar para unas personas, ¿sí? Y me encontré este concepto que me pareció muy interesante como para ir explorando, ¿no? Entonces ellos hacían una analogía, ¿sí? Ahorita yo espero poder mostrarles como unos videitos ahí que pillé. Pero entonces el cuento era que ellos hacían como una analogía entre un pintor y un productor musical, ¿cierto? Y era el cuento de todas las dimensiones que uno iba manejando, y pues cómo eso lo iba metiendo a uno como en teoría del sonido, ¿no? Entonces estaba como primero que todo el tema del paneo, entonces si quiere ponerla ahí porfa y hacerse como un panelito, como todo el tema de uno generalmente produce en sistemas estéreo, ¿sí? Y eso es como una cosa que uno ya parte base, ¿sí? Si uno va a producir para un 5.1 para otra cosa, pues uno parte de esa base, ¿sí? Pero nosotros partimos de la base generalmente un sistema estéreo que tiene 2 columnas y generalmente un sistema de 3 o 4 vías, ¿sí? Que maneja como el otro rango, de pronto aquí se ve, ¿sí? Que es el rango de frecuencias, ¿no? Pero entonces lo primero es que en mi canvas en blanco, ¿sí? Yo tendría como todo lo que puedo hacer hacia la izquierda o todo lo que puedo hacer hacia la derecha, que es tal cual como un pintor pinta a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Hay otra dimensión que es la dimensión como de
abajo arriba, ¿sí? Que es todo el tema de frecuencias, ¿sí? Entonces cómo yo puedo ir aprovechando a nivel del manejo de frecuencias y toda esta teoría de frecuencias, como sí, mi canvas en blanco, ¿sí? Yo puedo ir haciendo como una cosa muy abajo, ¿sí? Entonces solo bajos, o una cosa muy arriba, ¿sí? Que tiene como mucho contenido de altas frecuencias, ¿sí? Hay otra dimensión que es como el tema de volumen, ¿sí? Que me da esa dimensión como de qué tan adelante o qué tan atrás estoy, ¿sí? Y en últimas, no sé, como cuando yo comencé a ver esto, el viaje era, claro, cuando yo estoy produciendo, manejando todas estas cosas, lo que estoy es como haciendo una analogía con una pintura, y entender digamos, esa espacialidad del sonido, siento que me ayudó mucho como a entender qué era lo que necesitaban mis proyectos, ¿sí? Como es que claro, necesito colorear más arriba porque es que arriba le falta contenido, ¿sí? O necesito subirle a la ganancia más para que este instrumento tenga una presencia que va a ser como una analogía como a qué tan atrás o qué tan adelante está el instrumento hacia el observador, ¿sí? Y pues todo esto, no sé, en algún momento sí me metí como en todo el viaje como de la historia de cómo había comenzado como la ingeniería de audio, ¿no? Entonces era como que al principio grababan y reproducían, entonces todos los conceptos eran como a través de lo que podían capturar, y era el observador como micrófono, y las fuentes, que eran la batería, los pianos, las guitarras, tenían una profundidad y tenían un montón de características que ellos reproducían en los parlantes, ¿sí? Pues ya después ver cómo todos los procesos digitales avanzaron hasta la posibilidad de, con procesos de síntesis, manipular toda esta teoría que estamos hablando, que estamos como tratando de ir poniendo como en perspectiva, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema del canvas en blanco me pareció una nota como de aproximación a la producción, ¿sí? Muy diferente a ir como, no, es que tengo que hacer el pido, tengo que comprimir o tengo que, sino como ir imaginándose, bueno, tengo que armar como una historia, armar una pintura. Entonces, bueno, ahí hablábamos como de unos campos, que era como el campo estéreo, el rango de frecuencias, la dimensión, qué tan atrás o qué tan al frente está el sonido, y la espacialidad, que entra también como una de esas variables como a entender dentro de la mecánica del sonido, ¿sí? Y que uno puede controlar en la producción musical. Entonces eso va más asociado como a la percepción como de espacialidad que da el cuarto, ¿sí? Entonces uno lo puede mover, y cada cosa de estas va asociada como a un tipo de proceso que uno hace en la producción, ¿no? ¿Sí? Entonces el rango de frecuencias va asociado a los procesos de síntesis, ¿sí? O de ecualización o de distorsión. Todo lo de dimensión va más asociado a los procesos de volumen, de amplitud, de presión sonora. La espacialidad generalmente va asociada como al reverb, al delay. Entonces lo que uno está haciendo es como irle dando forma, ¿no? Como al cuadro, a ese canvas en blanco, ¿sí? Entonces, digamos que explorando como esa triada de lo físico, lo humano y lo musical, ¿cierto? Entonces yo comencé a meter como en todo el tema de lo físico, ¿no? Que es un tema que yo, por ejemplo, me doy cuenta como DJ un montón que la gente no entiende, y que los DJs y los productores no entienden como que todo lo que se hace va a tener una respuesta en un espacio físico, y de verdad cosas como tan que es que no se dan cuenta que está sonando mal, ¿sí? Porque simplemente el espacio está haciendo un montón de cosas rarísimas que toca actuar, ¿sí? Entonces es como, no, y pues sí, claro, es un tema intuitivo, pero también hay un tema como de teoría detrás, como de cómo funcionan las ondas o cómo funcionan las partículas, ¿sí? Y con un poquito como, miren, en últimas, como la idea de esta charla es como invitarlos a que se metan en estos temas, porque uno muchas veces está metido en los tutoriales y no explora como todo este tipo de variables, ¿cierto? Muéstrese el mailcito, por favor. ¿Cierto? Entonces, sí, bueno, acá hay un videito chévere. Bueno, este es como un tema chévere que me encontré, que también fue como al comienzo de toda la búsqueda de entender como la parte acústica, ¿cierto? Entonces este es un personaje que es bien interesante, o sea, todos los que quieran estos links yo se los paso.
together. Here's just a few of the patterns I found by playing with two frequencies on top of each other. Bueno, entonces este es un personaje que hace como experimentos alrededor de, como de física. Y entonces lo que él hizo en este experimento fue coger un espejito, ponerle un parlante, un caucho y un láser. Entonces el láser va reflejando como el movimiento de las partículas, ¿sí?, del aire a medida que va sonando como sí, va vibrando el aire, ¿no? Entonces es bien chévere ver cómo, no sé, a medida que el man va jugando. So this frequency creates this pattern, and this frequency creates this pattern. But what about if we combine the two? Entonces, por ejemplo, esto a mí me voló la tapa, ¿sí? Como ver cómo cuando él tocaba como una frecuencia armónica fundamental. This pattern. Sí, lo que lograba era como un movimiento de seno real, o sea, sí, el cuento es como que todo lo que uno va dibujando ahí pues va a tener una respuesta real en el aire, ¿cierto? Y eso tiene como unas consecuencias en la forma en la que uno tiene que producir. Entonces, and this frequency creates this pattern. Sí, eso es un seno. What about if we combine the two? Cuando pone dos combinadas, entonces comienzan las moléculas a interactuar de forma armónica, ¿sí? Y eso tiene como una consecuencia. And then what if we add en el this espacio. third frequency? So you have loads of. Bueno, ahí él comienza a explorar con un montón de sonidos y digamos que una que me parecía a mí muy brutal era compartir este viaje que era como, claro, todo lo que yo voy haciendo aquí va a tener una respuesta como en unas moléculas que van a casi que a bailar, ¿no? Como que ahí se ve un tema como de interacción, ¿sí? Este video re viejo. And vibrating strings, such as those in the string. Sí, que de 1933, que explicaba un poco como todo el cuento del sonido, ¿no? Each of the countless sounds in our environment originates in some object that vibrates. In this film, we shall study how sounds are produced and the principal auditory. We can picture these waves as animated drawings. Striking the prongs distorts them, like other solid. ¿Cierto? Entonces aquí el cuento es como la analogía que uno tiene en cómo se crea el sonido en últimas, ¿no? Entonces el sonido en últimas es como un cuerpo perturbado que vibra, ¿cierto? Y que dadas las características que tiene como cuerpo va a oscilar de determinada manera, va a generar unas perturbaciones en las moléculas, esas perturbaciones se van a trasladar en forma de energía, ¿cierto? Hasta que van a llegar al oído de un observador y no tiene como una membrana que captura toda esa vaina y la vuelve señales eléctricas y las lleva al cerebro, ¿cierto? Y ahí entonces está como ese mecanismo de transmisión, pero entonces el cuento es como entender, o para mí lo interesante era como ver como la analogía de los procesos de síntesis, ¿sí?, y los procesos de generación de sonidos en el mundo real, ¿sí?, que en últimas lo que uno está haciendo es como añadir un montón de contenido armónico en últimas, tratando como de encontrar el instrumento que va a generar como esas perturbaciones, ¿sí? They spring back and forth, thus producing new distortions. Each movement or vibration sets down. De esta forma en una membrana que es un bafle, ¿cierto? Y que el bafle va a terminar empujando o no empujando, ¿sí?, como en determinada frecuencia, y son membranas que vibran. Imagínense lo que hace un parlante, ¿sí? Son todo un rango de frecuencias saliendo al mismo tiempo a la velocidad del sonido, ¿sí?, llegando 343 metros por segundo, invadiendo todo el espacio, ¡pah!, ¿sí?, como un tortazo en esta dinámica, ¿sí? We begin with loud. Sí, digamos que el videito sigue contando. Here, the frequency is 3 times that of the... Y esto pues es un tema en el que quisiera entrar ahorita, que es como en el del contenido armónico. Si Uriel me echa la manito con el live sería... Pues yo lo tengo acá, yo se los puedo... Está muy chiquito. Sí. El cuento es como que en este momento lo que Brain está haciendo es el parlante empujando y mandando como energía, ¿no? Y ahí hay varios conceptos que me parecían bien chéveres como para compartir, ¿sí? Entonces, un concepto que pues a mí me costaba trabajo entender era, bueno, pero eso cómo llega al oído, es decir, eso es todo al tiempo, cosas que van vibrando a toda mierda y cosas que van vibrando relento, me llegan al mismo tiempo y ponen a vibrar mi membrana al mismo tiempo, todo el tiempo, ¿sí?
pues me costaba trabajo digerirlo, o sea, sí, era como, ¿cómo es esa dinámica? ¿Sí? Y entonces estas frases me ayudaban a entenderlo. Entonces era como, lo primero es que en esta dinámica hay transmisión de materia, hay transmisión de energía, más no de materia, ¿sí? Que es una propiedad del campo acústico. Entonces hay unas moléculas que llevan la energía acústica, que transmiten la energía pero no se mueven, ¿sí? Es decir, la molécula como tal conserva su posición inicial, ¿cierto? Sí, entonces, otra cosa que, por ejemplo, fui aprendiendo, entonces, claro, las ondas interactúan en el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cierto? Si comenzamos a generarle armónicos, ¿sí? Al mismo tiempo comienzan a viajar otras ondas, ¿sí? Partimos como del fenómeno, una cosa empujando a una membrana vibrando, ¿sí? Como de muchas maneras, empujando el aire al tiempo, de muchas maneras, ¿cierto? Y todo interactuando al mismo tiempo, llenando este espacio a la velocidad del sonido, ¿sí? Es como generar toda esa conciencia, ¿no? Y va a llegar a una persona que esto le va a parecer chévere porque tiene bajo, ¿sí? Y va a lograr ahí como esa sensación, ¿sí? Entonces, todas las ondas se propagan en el espacio al mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, en un mismo frente, ¿sí? Y eso es lo que genera en últimas las longitudes de onda. Cuando uno se mete un poquito más en la física, o sea, por ejemplo, datos curiosos, ¿sí? Que me pasaban a mí cuando comenzaba a setear sonidos. Resulta que una onda de 20 Hz, ¿sí? Tiene una longitud de onda de 18 metros, ¿sí? Es decir, la forma que empuja el aire en un sound system en donde yo voy a reproducir la música que hago muy juiciosamente en una superficie tiene 18 metros, ¿sí? Entonces todas las reflexiones, las cancelaciones de bajo, si tengo un muro a 12 metros, pues tengo que entender que voy a tener ahí como un montón de sumas y armónicas que tengo que controlar, ¿sí? Pero era como la conciencia de, puta, son 18 metros, o sea, es mucha energía, es mucho aire el que tiene que mover un sub, ¿sí? Y por eso, digamos que los equipos importan, ¿sí? Porque es que para mover esa cantidad de aire de forma, ¿sí? Como con buena presión, pues necesita uno tener un buen equipo, ¿sí? Por eso los bajos son tan difíciles de lograr, ¿sí? Por eso un alto lo da cualquier chicharro, o sea, ¿sí? Uno pone cualquier baflecito y uno, ay, están bonitos los brillos, ¿sí? Pero un bajo tiene que ser potente, ¿cierto? Bueno, las ondas se propagan a la misma velocidad independientemente de su frecuencia o amplitud, ¿cierto? Yo no sé si me entiendan un poco, como tratar de visualizar esto, la locura que se puede volver, ¿sí? Entonces independientemente de la frecuencia, es decir, de qué tan rápido vibran o de qué tan duro suenan, las ondas van a moverse todas a la misma velocidad y van a llegar al mismo tiempo al oído, ¿cierto? Y en ese, digamos que volviendo como al cuento del canvas, ¿sí? Pues todo eso va llenando como ese espectro de frecuencias y yo voy pintando sobre los bajos, sobre los altos, sobre la derecha, sobre la izquierda, porque así mismo los baffles van a vibrar y van a comenzar a actuar sobre el espacio al mismo tiempo, sobre todas las frecuencias, sobre todas las amplitudes, a la velocidad del sonido, invadir el espacio, ¿cierto? No existen direcciones de propagación privilegiadas, por lo que el sonido se propaga esféricamente. Digamos, cuando uno se mete más en el cuento de las ondas, uno entiende que hay como dos tipos de ondas, ¿sí? Unas ondas que van recto, como la luz, ¿sí? Entonces la luz, el caso típico es como el murito, ¿cierto? Si yo tengo como una proyección, un video beam, yo estoy debajo de un murito, yo no voy a poder ver lo que está la proyección, ¿sí? Porque la luz viaja recta, ¿sí? Entonces el murito va a tapar todo y va a dejar todo, pero si yo tengo un sound system, yo estoy detrás del murito y yo escucho, ¿sí? Porque son ondas como las del agua, que van a interactuar con las barreras y que van a tener fenómenos como la difracción, la refracción, ¿sí? Como un montón de cosas que van a hacer que el sonido pues tenga como otras características. Entonces, claro, se mueve esféricamente, entonces uno sí puede de alguna manera imaginar, porque rebotan de manera ortogonal, ¿cierto? Entonces cuando uno tiene que hacer esas proyecciones para un soundcheck o para la cuadrada del estudio, las primeras refracciones van a estar donde uno se imagina que van a estar las primeras refracciones, es decir, no sé si han pillado el truco del espejo, ¿sí? Que dice que uno pone el espejo y entonces pone el bajo, y en el momento en el que vea el espejo, ahí es donde tiene que ir el primer difusor en un estudio, porque las primeras refracciones van a estar ahí, ¿sí? ¿Cómo cambio aquí a internet? Pues como sobre todo esa primera dinámica de las ondas. This disc goes directly to the ear. That represents direct sound. I've got this one aimed so that disc
bounces off the wall, and it represents reflected sound. I'll shoot them both at the same time. Reflected sound arrives at our ears later than direct sound, even though it started out at the same time, because it's traveling farther. And this wall is only one flat surface. There are at least 6 in the average room, and that's a lot of reflected sound. But why is reflected sound bad? I'll demonstrate using these 2 identical patterns. The blue pattern represents direct sound waves, and the red pattern represents reflected sound waves. They start out together, but when I move the red one backwards, explicando un poco el fenómeno como de las difracciones, ¿no? Entonces uno le va a llegar, por lo que todo es a la velocidad del sonido, uno va a tener como una sensación de que le llega el sonido original de la fuente, pero al mismo tiempo, o sea, casi al mismo tiempo, le van a llegar diferentes difracciones, ¿sí? Y el cuento es como uno, eso es lo que logra también en intencionalidad cuando produce, ¿sí? Es decir, yo cuando meto un reverb, ¿sí? Lo que estoy generando es como un montón de difracciones artificiales, generando como la ilusión de que hay un cuarto que va a tener una sensación, ¿sí? Profundidad y espacialidad, ¿sí? La profundidad, digamos que también se mueve como con el tema del volumen, ¿sí? Qué tan duro, qué tan presente o qué tan atrás está. Igual, digamos que esto es como una forma de simplificarlo, ¿no? El tema es pues muchísimo más complejo, ¿sí? sound travels really fast, about 1,130 El feet tema per como de second. la A velocidad. sound wave will bounce back and forth between these 2 walls about 60 times in 1 second. Sound. Sí, entonces es como eso es una locura, o sea, y como si uno se la agarra, por ejemplo, pues lo que está haciendo es llenar el cuarto de un montón de energía que se está destruyendo y está generando como pues un montón de Sound travels so sí, como fast, de it fills a room perturbaciones. almost instantly. And this is only one bounce angle. Every room has thousands. Bueno, entonces el cuento de cómo cuando uno está haciendo el proceso de síntesis lo que está es en realidad escogiendo su instrumento, ¿cierto? Como cuando está mezclando lo que está es definiendo qué tan presente o qué tan atrás está en el espacio, y como cuando está procesando está jugando como con esa dimensión, sí, como puede ser en el espectro de frecuencias o en ese espectro como de amplitud o generación como de espacialidad, ¿sí? Pero en últimas, ¿qué es lo que está pasando ahí a nivel físico? ¿Sí? Entonces, digamos que son conceptos que a veces yo veo como un poco truncados. Entonces, sí, digamos, si Brain pone como solamente el seno, ¿cierto? Sí, ahí se puede ver cómo está solamente la frecuencia fundamental, una sola vibración, un aire que se empuja, ¿sí? A medida que él va metiendo, entonces, contenido armónico, lo que está haciendo es como crear la ilusión de que hay un instrumento que interactúa diferente como con esa frecuencia fundamental, ¿sí? Y en últimas, digamos que todo el tema va como a la generación de cómo digitalmente se terminan generando las ondas cuadradas, ¿sí? Que son las que terminan llenando como en esa dimensión de frecuencias como todo el espectro, ¿sí? Y que en últimas todo termina siendo un fenómeno como de síntesis, no sé, en donde van sumando modos, ¿sí? Es decir, formas de vibrar que van en resonancia y van llenando como de contenido armónico para ir llenando ese espectro de frecuencias, ¿sí? Pero todo eso va en términos como de cómo va uno manipulando como para lograr pasar de tener, no sé, una flauta en digital a un kick en digital, ¿cierto? Y cómo va logrando como mediante procesos como de ecualización y resaltando pues como todas estas características, no sé. Y digamos que al final entonces todo digamos como figura sonora termina teniendo como una consecuencia en el tiempo, ¿sí? Entonces es como a nivel como del manejo de envolventes y todo este tipo de cosas uno determina como la historia del sonido, es decir, ya no solamente está pillando como qué tan a la derecha, qué espacialidad está generando con las vibraciones del equipo, sino definiendo como, no sé, en últimas todo el cuento va como a que uno cuando produce se le olvida como toda esa otra mitad, ¿sí? Y uno de pronto está muy encerrado como en el tema de sus audífonos, pero no está presente de qué es lo que va a pasar o qué es lo que estoy pintando, ¿sí? O de pronto estoy muy engomado por un proceso de síntesis per se, pero no estoy entendiendo que lo que estoy haciendo es dibujar en la dimensión como de las frecuencias, no sé, ¿sí?
Y pues no sé, la invitación es a que, aparte de mirar tutoriales y mirar cómo simplemente cómo se usa la herramienta, también explorar toda esta parte de física del sonido. O sea, era un poquito como todo el cuento. Gracias. Gracias, bravo. Gracias a Juanse por tomarse ahí el tiempo de bueno, darle una perspectiva como distinta, ¿no? Porque como dice él, siempre estamos un poco enfocados como en el tutorial, en la parte pues ya práctica de cómo se hace, y no nos tomamos un tiempo y la paciencia como de por lo menos ver que hay más allá, ¿sí? Y es algo importante como pues para saber qué es lo que estamos haciendo y así mismo potencializar pues lo que podemos hacer de ahí para adelante. Entonces, bacano, Sebas, gracias.